Muchas veces hemos tenido discusiones con algunas personas que no creen en la existencia de Dios. Pero la existencia de Dios se puede comprobar a través de la razón. Santo Tomás, en sus famosas 5 vías, comprobó la existencia de Dios. Estas han sido muy atacadas, pero no destruidas. Y en este podcast vamos a defenderlas. Vamos a levantar las objeciones que tienen contra las vías de Santo Tomás y demostraremos con 2 vías más la existencia de Dios a través de la razón. A los católicos que dicen que no necesitan estas comprobaciones, pues deben conocerlas. La Biblia también menciona que la existencia de Dios se puede comprobar a través de la razón sin la necesidad de la propia Biblia. Así que si quieren saber más profundamente sobre este tema, no se pierdan este podcast porque es de provecho para todos. Salvemos a los ateos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. ¡Salve María! Hoy, si usted cree en Dios y es católico y piensa que la existencia de Dios no se necesita conocer a través de la razón, pues quédese porque este podcast es para usted. También para los que no creen en Dios y quieren conocer argumentos favorables a Dios porque quieren intentar desmoronarlos o tienen dudas, tienen inquietudes, también este podcast es para usted. O usted ninguno de los dos, pero quiere conocer también, pues que es muy, muy interesante. Nosotros somos muy devotos de Santo Tomás, no solo por su vida de santo, sino también por sus pensamientos, por sus conocimientos. Gran teólogo, gran pensador, gran filósofo, bueno, etcétera. Es un grandioso hombre que dejó un gran legado hasta los días actuales en todo su suma teológica, suma contra los gentiles, bueno, y etcétera. Grandes escritos de Santo Tomás. Hoy vamos a hablar y conocer un poco más de nuestra fe a través de la razón, de la filosofía. Y nosotros ya hicimos un podcast sobre las 5 vías de Santo Tomás. Hoy vamos a profundizar un poco más. En ese podcast estuvimos con el hermano Francisco Tati, que está aquí presente. Salve María, hermano Francisco. Salve María, hermano Cristian. Salve María a todos los que nos acompañan. Es con muchísimo gusto que tratamos sobre este tema, esta temática de la existencia de Dios. Y es un tema que yo creo no se quedó en las sombras de la historia del pasado, sino muy actual, sobre todo para nuestros días, de cuyas muchas dudas salen en pensamientos de varios científicos, varios filósofos, pensadores de este siglo, y más que nada, con el comentario del hermano Cristian, como la razón es un apoyo para la fe, ya como dice el Papa San Juan Pablo II, ¿no? En su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón son 2 alas del ave del pensamiento que nos llevan hasta Dios. O sea, ambas están juntas para alcanzar la verdad. Y es eso lo que deseamos hoy en este programa muy especial. Y tenemos una sorpresa, no lo hemos enfocado todavía en cámaras. Hoy por primera vez trajimos una persona que no es religiosa, pero sí es consagrada a la Santísima Virgen, que hace parte de los Heraldos del Evangelio, que es terciario de los Heraldos del Evangelio. Saludamos especialmente aquí al profesor Javier González. Salve María, profesor. Salve María, señor Cristian, muchas gracias por la invitación. Hermano Tati, salve María. Salve María a toda su amplia y creciente ya no se dice radio escucha, no sé cómo se dice, bueno, seguidores. Sí. Nos ven y nos escuchan. A todos sus seguidores también, salve María, muchas gracias por esta invitación que el día de hoy pues ha tenido usted la gentileza de hacerme para analizar esto desde el punto de vista un poco más técnico, por decirlo de alguna manera. Sí, el profesor Javier es magíster en filosofía contemporánea, licenciado en Suiza en Liechtenstein. Fue a hacer allá también unos estudios más profundos sobre este tema. Sí, bueno, Esclava María es magíster en filosofía contemporánea acá en Colombia, pero tuvimos la ocasión de hacer una pasantía de investigación en el Principado de Liechtenstein, que es un protectorado suizo, en el Instituto Internacional de Filosofía de allí, con el auspicio de la Universidad de Oxford. Y el tema era justamente el debate entre fe, ciencia y filosofía. Interesante. Y el trabajo que tuve que hacer allá fue un paper que lo elaboré alrededor de una prueba de la existencia de Dios. Interesante. Y también va a empezar a hacer un doctorado ahora en Roma en filosofía, ¿no?
Es correcto. Dentro de pocos días va a salir. Este es si Dios lo permite. Si Dios lo permite, si llegamos hasta allá. Pero el título más importante que usted tiene es que es consagrado a la Santísima Virgen por el método mariano de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Creo que es el único decente que tengo para presentar en la otra vida. Y en esta vida, el que más me honra me hace es ser profesor del Seminario de los Caballeros de la Virgen. Muchísimas gracias. Sí, él fue nuestro profesor. Con él aprendimos toda la filosofía y mucho más también. Hay muchas personas que nos escribieron en nuestro primer podcast, profesor, de las 5 vías de Santo Tomás, con objeciones de diferente índole, ¿no? Unas filosóficas, otras de índole personal, otras simplemente religiosas. Y que vamos a ir levantando algunas, no todas, porque pues en una hora no da para agotar un tema tan amplio, ¿no? Usted nos explicará un poco por qué. Pero decirle primero a las personas que son de fe, que son de religión, que creen en Dios, que hay un error que normalmente muchos católicos cometen, que decir que a Dios no se les necesita conocer a través de la razón. Y sí se le necesita, y es la manera que se le puede llegar a conocer, porque unos dicen que solamente con la Biblia se le conocen y muchos atributos que no podríamos llegar a conocer a través de la luz de la razón. Pero hay la existencia de Dios. Si no existiese la Biblia, se podría llegar a la conclusión de una existencia de Dios. Y eso, vamos a citar aquí el Concilio Vaticano I, que dice: si alguno dijere que el Dios uno y verdadero, creador y Señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, por medio de las cosas que han sido hechas, sea anátema. O sea que está fuera de la fe católica. O sea, tiene que creer que se puede llegar al conocimiento de Dios a través de la luz de la razón. Y la propia Biblia lo dice, y vamos a citar aquí 3 citas antes de comenzar la razón teológica, porque si no, los que tienen fe dicen: no, yo no necesito escuchar esto. Sí lo necesita escuchar. Dice, aquí en Sapienciales, dice en el capítulo 13, versículo 1 y 5, dice: vanos son por naturaleza todos los hombres que carecen del conocimiento de Dios, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas, por razonamientos, se llega a conocer al hacedor de estas. Esta es la primera cita. Otra también de Sapienciales, dice capítulo 13, versículo 9. No son excusables, porque si pueden alcanzar tanta ciencia y son capaces de investigar el universo, ¿cómo no conocen más fácilmente al Señor de él? ¿No? O sea, se puede conocer por la investigación de lo creado. Y la última del Nuevo Testamento, para comenzar ya en materia, en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice: porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son conocidos mediante las criaturas, de manera que son inexcusables. O sea, Dios se puede conocer, y la misma Biblia lo dice a través de la luz de la razón, ¿no? Entonces, profesor, ya comenzamos aquí porque es tan interesante y apasionante el tema que podría leer algunos temas también más adelante durante el podcast, pero si usted puede, como usted está más imbuido en este debate filosófico, bueno, un poco también supongo que científico, porque se abre en esos 2 campos principalmente y algunos otros, ¿nos podría decir cómo son, por qué refutan a Santo Tomás? Porque uno de los escritos que nos dejaron en el chat, algunos, no fue uno, fueron como 3 o 4, decían: Santo Tomás, eso ya fue refutado hace rato. ¿Por qué están hablando de las 5 vías? Eso ya es como cosa de niños, ¿no? Así, diciendo cosas, sin dar mucho argumento, hasta a veces simplemente con desplante, ¿no? Entonces ahora, pues usted como filósofo, magíster, etcétera, nos pudiese explicar por qué dicen eso ellos y cuáles son las refutaciones así principales y por qué. Vale, muchas gracias. Sí, siguiendo el podcast que tuvieron la vez pasada ustedes dos con el hermano Tati, se analizaban las 5 vías, ¿no? Era muy detallada, muy interesante, y aparecían ese tipo de objeciones. A veces, porque la gente cree que no hace falta pensar en esto, como usted acaba de impugnarlo, digamos, teológicamente desde la autoridad de la Iglesia del Concilio Vaticano I, apoyada por supuesto en la Escritura, pero a veces también por el error contrario, y es esperar, tener una expectativa demostrativa
que no encaja en lo que realmente, en el tipo de demostración que realmente se puede hacer de un objeto del conocimiento como es Dios, que no es de la misma naturaleza de otros objetos de conocimiento como los átomos o las plantas, y del siglo XIII a nuestros tiempos. Entonces, y también por una parte y por otra parte por un desconocimiento de la historia del debate. Entonces, este debate no se quedó estancado en el siglo XIII. Es verdad que es necesario estudiar las 5 vías, cogiendo la suma teológica, analizándolas, etcétera, pero también actualizándolas a lo que ha pasado después, que se ha dicho sobre ellas. No se puede quedar uno allí. Y por otro lado, tampoco puede uno suponer que 2 o 3 cosas que dijeron algunos después fueron el fin del debate. O sea, el debate no se acabó ni en el siglo XIII ni en el siglo XVIII con Kant. El debate sigue vivo y muy vivo. No sé, podríamos poner cantidad de autores, de ejemplos. Mucha agua ha corrido bajo el puente, digámoslo así, pasando por grandes autores como Kant o Russell, en fin. Autores tal vez no tan conocidos para el gran público, pero que entraron en el debate con Kant, como Jacques Maritain, que es relativamente conocido por redactar la Declaración de Derechos Humanos de la ONU del 45, entre otros tantos y tantos y tantos. Hace relativamente poco, en los 90s, un teólogo y un filósofo dominico, Anthony Kenny, hizo un estudio muy profundo y publicó lo que sería en los 90s un estudio actualizado, más o menos sintético, del estado del arte del debate sobre las 5 vías para aquella época. Aquinas on 5 se llama. Pero ya posterior a él, también otros filósofos y teólogos. Hay un dominico suizo, ahorita no me acuerdo bien el nombre, Leo Elder, creo que es que se llama, Lawrence Dewan, canadiense, en fin. Luego repararon sobre varios de los planteamientos de Anthony Kenny en Aquinas on 5. Entonces, ni el debate se quedó en el siglo XIII, ni en el XVIII, ni en el XX. El debate sigue vivo y hay que tomárselo con toda la seriedad del caso. Como le decía aquí detrás de cámaras, pues no es este el lugar para que despleguemos toda la batería de argumentos a favor y en contra, etcétera, y todos los análisis que hay alrededor de esto, porque creo que su canal no es el espacio específico para eso. Inclusive mismo en internet, en YouTube, hay debates de filósofos vivos, doctores en filosofía, doctores en ciencia, en las dos cosas muchas veces, esgrimiendo y hilando fino en algunos de estos temas u otros análogos, o en un solo punto, o en las 5 vías en general, en fin. Se encuentra el material. De hecho, hoy en día es más fácil que hace 20 años encontrarlo por internet, de debates técnicos, filosóficos, científicos, muy minuciosos alrededor de esto, con argumentos muy serios a favor y en contra. Entonces, la primera idea clara aquí es: no creemos que porque Santo Tomás es del siglo XIII y porque a Kant no le gustó en el siglo XVIII, entonces ya está. No, ni nos quedamos en el XIII ni en el XVIII. Sigue vivo, es un debate muy actual. Fenomenal, muchas gracias. También usted nos comentaba, lo mencionó pero no lo explicó, que para poder entrar en este debate tenemos que conocer el método por el cual se tiene que aplicar el conocimiento de Dios, porque a veces lo intentamos aplicar a métodos actuales científicos que no son aplicables a este propiamente tal, ¿no? Que es, bueno, si usted lo puede explicar, o sea, que no es que es pasado de moda, sino que es otro método, ¿no? Es otra mentalidad, sí, eso es bien importante, y otra expectativa de prueba. De hecho, antes de que se me olvide, entre estos autores contemporáneos hay uno norteamericano de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Alvin Plantinga. Él es cristiano calvinista, creo, bueno, que desarrolla muchísimo el tema de los supuestos epistemológicos de la fe y de la credibilidad en Dios. No lo voy a citar puntualmente, debe ser algo mucho más sencillo, pero si alguien quiere profundizar en estos temas, bueno, esa es una línea sobre este tema de qué expectativas de prueba, de demostración, de qué tipo de racionalidad, de qué episteme, según el lenguaje contemporáneo de los filósofos contemporáneos, de qué episteme, digamos, estamos hablando en cada caso. En términos muy sencillos, cuando hablamos hoy en día de una demostración, de una prueba,
Cuando hablamos de prueba, también por la cultura popular en la que estamos inmersos, pensamos, perdónenme espero no tener problemas aquí, derechos de autor y cosas, la referencia me la excusarán, piensa uno en CSI, no sé si ustedes conocen, son series policivas, detectivescas de televisión de los últimos años, en las que buscan el culpable de un crimen a través de las pruebas forenses. Sí. Con la tecnología científica que tienen sobre todo Estados Unidos y demás. Bueno, en fin. Aunque Colombia es una potencia, dicho sea de paso, la Policía Nacional saca muchísimo la cara, más de lo que la mayoría de gente sabe en materia de probatoria forense. En fin, pensamos bajo esa lógica. Entonces, ¿cuál es la lógica probatoria forense? Que hay ciertos indicios que son inobjetables, innegables, materialmente contundentes, que nos llevan por una línea de conclusiones lógicas necesarias únicas, excluyentes y unívocas, que señalan a un solo punto, y entonces, digamos, el forense, el fiscal puede decir, ese fue el que mató, ¿no? Son como que las pistas que llevan a una conclusión irrefutable, ¿no? Sí, cada pista es refutable, cada concatenación de una pista con otra es refutable y una conclusión irrefutable. Y entonces cuando pensamos en prueba, pensamos en algo así. Y esa lógica de la prueba se debe también al método científico, pues ya de varios siglos, en fin, método inductivo, etc. Entonces aquí, pues no vamos a explicar cada cosa, pero Santo Tomás tiene un método deductivo, no inductivo. No es un método empírico, no se puede someter a una caja de laboratorio, etc. Método forense. No es un método forense, tampoco es una conclusión matemática en la que unas ideas 100% formales me lleven a una conclusión 100% formal. Entonces no es ni del todo formal como las matemáticas, ni del todo contrastable empíricamente como pues, las ciencias físicas, como los laboratorios forenses y demás. ¿Qué entendían ellos por demostración? Entendían pasar de una idea general conocida a una idea más particular, menos conocida, a partir del conocimiento de la idea general. Cuando a partir del conocimiento de una idea general obtengo el conocimiento de una idea más particular, ahí se entiende que queda demostrado en la lógica escolástica, digámoslo así. Esta demostración no es ni mejor ni peor que con la contemporánea. Digamos que en el trasfondo metafísico es mejor si uno comparte los mismos presupuestos metafísicos. Pero esos presupuestos metafísicos son indemostrables por sí mismos, por su nivel de universalidad, como autores como Alvin Plantinga o Richard Swinburne en Reino Unido ven con claridad. Las proposiciones metafísicas y las proposiciones filosóficas sobre la existencia de Dios son las proposiciones de tal nivel de universalidad que no hay manera de apoyarlas en otras más generales que se puedan demostrar. Tal nivel de universalidad no se puede demostrar. Digámoslo así, se intuye. Entonces... Son verdaderas por sí. Sí. Es que está arriba de los parámetros naturales, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces, para poner un ejemplo muy claro para las personas no familiarizadas con esto, yo creo que el ser existe y que el no ser no existe, digámoslo así, como Aristóteles. Sí. O yo me puedo plantar en el planteamiento de Hegel y decir el ser y el no ser son lo mismo. Contraponer esta afirmación de Aristóteles con esta de Hegel, claro, a nivel filosófico se puede desarrollar toda una batería de argumentos y todo un diálogo que me apoya más una idea o la otra, pero en el fondo yo no puedo demostrar irrefutablemente ninguno de los dos planteamientos. Es más una lucha de intuiciones sobre el fondo de la realidad que estrictamente hablando algo que yo vaya a demostrar como se demuestra en ciencia forense. ¿Cómo se demuestra, profesor, que el círculo es redondo? Exacto, sí, exacto. Es algo por sí ya. Exactamente, esa es una verdad a priori, diría. Clásicamente se pone esos términos, pero lo interesante aquí es que nunca va a faltar quien lo objete. Sí, sí. Y en este momento lo quiero decir con todo el respeto, o sea, no voy a decir que el que diga que el círculo no es redondo está loco. En este momento voy a suspender el juicio para decir eso. Yo voy a decir, puede que haya una persona que
no vea eso razonable y piense otra cosa. Entonces, ahí es donde se da ese debate entre intuiciones, prácticamente. Bien, entonces la demostración metafísica es muy fuerte cuando se comparten los presupuestos metafísicos. Cuando no se comparten y uno, digamos, si yo no comparto estos presupuestos y voy a debatir en estas conclusiones, pues el debate sobre las conclusiones me va a resultar muy poco convincente. Pero me va a resultar poco convincente no por las conclusiones, sino es porque no estoy compartiendo los presupuestos metafísicos. La línea del pensamiento que se va y de conocimiento que vamos a plantear para poder discutir el tema. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues las pruebas de la demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás las podemos considerar aún más demostrantes, por decirlo de alguna forma, para el barbarismo, aún más convincentes que una prueba forense. Si yo comparto esos presupuestos metafísicos, las voy a encontrar absolutamente ciertas. O si no comparto esos presupuestos metafísicos, las voy a encontrar tremendamente objetables. Muchísimo más objetables que una conclusión forense, digámoslo así. Entonces, lo importante es tener claro que son dos formas el equívoco en la palabra demostración. Yo no puedo esperar de una demostración deductiva escolástica que me dé el tipo de certeza o que me resulte tan convincente para mí, el ciudadano del siglo XXI, acostumbrado a un tipo de demostración y de prueba inductiva, empírica, material, etcétera, forense, cartesiana y forense, no puedo esperar que una prueba abstracta, deductiva, me sepa lo mismo que la prueba cartesiana forense del siglo XXI. Primero debo entender estos supuestos para, si se quiere, objetarlos, pero entender de entrada que no puedo tener la misma expectativa noxiológica cuando estoy hablando de prueba o demostración. Entendamos que lo que hoy en día entendemos por prueba o demostración es otra cosa diferente a lo que entendían por prueba o demostración. Otra cosa diferente en cuanto al sabor, en cuanto al camino, en cuanto a los supuestos. Por supuesto que en último término las dos cosas a lo que tratan de conducirnos es a conocer algo que antes no conocíamos. Exacto. En ese sentido son lo mismo. Pero todo lo que ha pasado mientras tanto a nivel de nuestra forma de adquirir certezas ha cambiado mucho para que los tratemos como iguales sin más ni más, sin tener en cuenta la diferencia de contexto. No, excelente, profesor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después vamos a volver a entrar aquí ya en términos generales en las 5 vías de Santo Tomás, porque ya las explicamos en el anterior podcast, que les vamos a dejar el link en la descripción para que lo puedan conocer. Y también vamos a mencionar 2 o 3 pruebas de la existencia de Dios más, aparte de las 5 vías de Santo Tomás. Así que eso lo vamos a hacer al final para que se queden y conozcan todo. Y comenzaremos después de este intervalo con una pregunta que le tengo al profesor. Ya volvemos. Compartan, suscríbanse y dejen su like. Te voy a contar algo. Algo que estabas esperando. Algo que estabas deseando. Para tu compañía diaria y tu vida de piedad. Llega al aire Radio Caballeros de la Virgen. En sintonía con tu fe. Escúchala descargando nuestra app Radio Caballeros de la Virgen en tu Android desde Play Store y en tu iPhone desde App Store. O también en tu computadora en el enlace en nuestro sitio web caballerosdelavirgen.org. Y disfruta de todo nuestro contenido católico. No dejes de escuchar Radio Caballeros de la Virgen. En sintonía con tu fe. Bueno, continuamos con este tan profundo tema. Si usted se siente que está un poco en el aire, no importa, puede escucharlo de nuevo, vale la pena. Todos los católicos tenemos que conocer nuestra fe en su globalidad. Hay una mentalidad que hablaba el doctor Plinio de ojo de cerradura. Ha visto que las cerraduras tienen un huequito y las antiguas sobre todo tenían una llave más grande, entonces el huequito era más grande. Entonces yo veo por ahí algo en el ojo de la cerradura y puedo decir, estoy viendo algo, pero yo no puedo decir que estoy viendo toda la realidad porque puede ser que algo se me escape de mi vista, ¿no? Entonces, si hay un defecto que podemos tener, un defecto espiritual que se llama mentalidad ojo de cerradura. Entonces yo me quedo, no, yo ya soy bautizado, mi papá me enseñó la fe, etcétera, pero con lo que tengo,
listo, ya no necesito más, no. Hay que abrir los horizontes porque nuestra fe, nuestra naturaleza que Dios creó, si Dios creó la inteligencia y con toda esa potencialidad, es para poder crecer más, abrir los campos, en los horizontes, ¿no? Entonces, en este tema vale la pena que hagan así el esfuerzo de estudiarlo, compartirlo con algún familiar que ustedes digan, bueno, tal vez le pueda servir a tal un primo, un sobrino, no sé qué, etcétera. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de que el profesor Javier nos va a dar de las 5 vías de Santo Tomás, porque ya pues, la explanamos en un podcast, en el podcast anterior, como les comentaba, en propiamente su estructura, cómo se formaliza las 5 vías, y después entramos ya en el debate y las objeciones, ¿no? Muy bien, señor Cristian. Sí, pues del punto anterior de la necesidad de conocer los argumentos de razón, pero tampoco creer que los argumentos de razón van a eliminar la necesidad de la fe. Santo Tomás da también en otro pasaje distante de las 5 vías un compendio bien interesante de un tema que tratan varias partes, que es la necesidad de la fe. En el Tratado sobre la Verdad, en el De Veritate, también dedica 2 artículos muy extensos, muy interesantes sobre este mismo punto. Me limitaré aquí a recomendar la solución, respuesta del artículo 2 de la cuestión el artículo 2 de la cuestión 8 de la segunda parte de la segunda secunde de la Suma Teológica, que es el Tratado de la Fe. En el Tratado de la Fe se pregunta si es necesaria la fe. Y bueno, después de establecer 2 distinciones de parte de la fe y 2 distinciones de parte del entendimiento, concluye. Bueno, voy a leer solo el último pedacito para no hacerlo tan largo. Pero hay otro modo imperfecto de entender una cosa, es decir, cuando desconocemos su esencia misma o la verdad de una proposición, no se conoce qué es ni cómo, y sin embargo se conoce que lo que aparece exteriormente no es contrario a la verdad. En el caso de la fe, comprende el hombre que no debe apartarse de ella por las dificultades que ve exteriormente. En este sentido, no hay inconveniente alguno en que mientras dure el estado de fe, haya también inteligencia sobre las verdades que por sí mismas pertenecen a la fe. Es decir, aquí está diciendo 2 cosas. Que no hay contradicción en que algo de lo que yo tenga fe lo quiera explicar. Y por otro lado, tampoco hay contradicción en que cuando obtengo una explicación para un tema de la fe, entonces ya no necesito de la fe. En este tema de la existencia de Dios es muy importante tener el equilibrio y no pensar ni que no necesito de ningún argumento, ni de pensar nada, ni de racionalizar la fe porque voy a perder la fe o algo así, pero tampoco que es a veces lo que uno tiende cuando se emociona queriendo, digamos, defender la demostración racional de la existencia de Dios. Tampoco puedo caer en el error de querer explicarlo todo de tal manera que se me despejen del todo las dudas, y entonces en el fondo lo que estoy haciendo es queriendo prescindir de la fe y basarme solo en la razón y convertir nuestra fe en una fe meramente racional. Eso tampoco. Entonces hay que mantener aquí un equilibrio bien importante. Y sabes, yo creo también que esto se demuestra porque el demonio, él tiene todo el conocimiento, ¿no? Es un ángel caído, pero tiene una inteligencia angélica. Entonces la intuición de la inteligencia intuitiva está muy aguda. Él sabe que Dios existe, pero no teme a Dios. Entonces él no tiene esa adhesión de la fe, porque no tiene la virtud de la fe, ya que es un ángel caído, y por lo tanto por eso no tiene la santidad. La santidad está en la unión entre la razón y la adhesión, que es con el espíritu de fe. Es por eso que San Agustín después nos dice que en el final de la vida seremos juzgados según el amor. O sea, nosotros en cuanto más entendemos, más vamos a amar. Desde cuando tengamos esa fe y esa adhesión. Porque si nos quedamos como el demonio, no conocemos, tenemos conocimiento, pero nos falta la fe. Buenísimo ese ejemplo. Exactamente. Bueno, entonces yo viendo un poco también los argumentos que nos colocan en contra, no sé si falta algo que usted quería mencionar, ¿no? De lo que está hablando, no. Entonces, la mayor parte de los argumentos que hacen contra a las 5 vías de Santo Tomás, le pediría al hermano Tati a ver si las puede leer, simplemente enunciarlas. Las 5 vías. Las 5 vías, sí. Sí. Entonces, ¿quieres que lea primero cómo están estructuradas las 5 vías? Sí. Las 5 vías están estructuradas, como vimos en el podcast anterior, en 4 partes. Primeramente, Santo Tomás da una percepción
de fenómenos de contingencia. Percibimos en la naturaleza ciertos fenómenos de seres contingentes. La segunda es una necesidad que nos explique, una necesidad de causa que nos explique esos fenómenos de contingencia. El tercero, una imposibilidad de que haya una infinitud de causas segundas que nos demuestren estos fenómenos de contingencia. Y por último, el último punto es en el cual Santo Tomás llega a la conclusión que necesitamos un ser, una causa, que es la causa de los otros seres, y que es la conclusión a la cual llamamos Dios. Así es la estructuración propiamente de las 5 vías. Las 5 vías en cuanto tales, como vimos anteriormente, la primera es la del motor inmoble, que mueve sin ser movido. La segunda vía ya es de los seres contingentes, o sea, la contingencia de los que dependen de otros seres para vivir. Tal vez así como la relación entre el padre y el hijo. El hijo depende del ser engendrado por el padre. La tercera vía, ya que tenemos, es la vía de la necesidad, exactamente, de seres necesarios. Yo me confundí. La segunda vía es la causa eficiente. Entre causa y efecto, la tercera vía de la necesidad de los seres contingentes. La cuarta vía de graduación de perfección entre los seres. Vemos seres más perfectos que otros. Y la quinta vía del orden, del gobierno del mundo. Están enunciadas porque ya hay ejemplos y la explicación ya fue dada en el podcast anterior, pero cuando me metí un poco en el tema y vi algunos canales que atacaban las 5 vías de Santo Tomás, después en los chats también ponían ciertas cosas, no atacan propiamente a la idea principal de cada vía, sino atacan sus ejemplos, que sus ejemplos son medievales, que son antiguos, que eso ya hoy en día la ciencia avanzó mucho, etc. Entonces las 5 vías caen por sí porque la ciencia propiamente los desmontó. Entonces no sé si usted puede más o menos explayar un poco ese tema. Bueno, se pueden objetar las 5 vías atacando uno de 3 puntos, digamos. Siguiendo el esquema que muy bien acaba de presentar aquí el hermano Tati, se puede atacar el primer punto, que suele ser lo que, esquematizando las vías como si fuera un silogismo, sería la premisa mayor, que es una proposición muy general que lo que busca es afirmar un estado de cosas sobre el orden del universo. Entonces, en el universo hay movimiento, ¿no? Primera vía. En el universo todo empieza a ser en algún momento. Segunda vía. En el universo todos los seres son contingentes. En el universo los seres tienen perfecciones. En el universo los seres tienen un orden, ¿sí? Son las premisas mayores de las 5 vías. Y alguien podría decir, hey, en el universo no todos los seres tienen un orden porque tenemos apéndice. Y el apéndice ahí no sirve para nada. ¿Sí? Y yo he oído esa objeción en particular. Entonces, allí hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, que una proposición universal sobre un principio último no impide que haya ejemplos contrafácticos, no impide que haya lo que se llamarían en el positivismo contemporáneo falsaciones. Pero las falsaciones no falsean la premisa. ¿Por qué? Porque no pretende ser una premisa exhaustiva, sino es una premisa general, que inclusive lo simpático de esto es que muchos contraventores de la metafísica en general y este tema en particular afirman que la existencia de esos casos que no encajan en las premisas metafísicas tan amplias tumban las premisas metafísicas. Pero, ¿qué pasa? Por una parte, en muchas disciplinas tenemos principios así que tienen contraejemplos y el principio no se cae porque el contraejemplo es resultado de algo mucho más secundario, accidental, circunstancial, posterior. Voy a decir cualquier cosa que me va a salir mal, pero bueno, no importa, lo voy a decir. Digamos que en medicina o qué sé yo, se puede decir que cuando una persona tiene fiebre es porque los glóbulos blancos están atacando una infección, ¿sí? Pero puede pasar que los glóbulos blancos estén atacando la infección, pero la persona no le dé fiebre porque, no sé, tiene la tensión arterial súper bajísima, por decir cualquier cosa. O puede que la persona tenga fiebre, pero no porque los glóbulos blancos estén atacando una infección, sino porque, no sé, se recalentó, porque se metió en el motor de un avión. Pues sí, lo que quiero decir es que hay unos principios
que a veces pareciera que hubiera ejemplos que los contradicen, pero si uno lo mira bien, la contradicción no es tal porque el fenómeno contrario al principio es contrario al principio por otras razones circunstanciales, si bien siguen rigiendo los mismos principios, ¿sí? La excepción confirma la regla. Las excepciones que confirman la regla, exacto. Entonces, una crítica típica es esta. Entonces, aquí hay que ver con, como diría el doctor Plinio, con aristocracia de pensamiento. Hay que ver con profundidad si esos principios son o no verdaderos, que es donde está el debate que yo les decía antes como intuiciones. Entonces, es muy difícil que alguien me diga en serio hoy en día que en el universo no hay movimiento, ¿sí? Claro. Pero pues alguien podría sacar un ejemplo, no sé qué, decir, fíjese que tal cosa está absolutamente quieta. Bueno, en realidad la física busca alcanzar el estado de Bose-Einstein, que es el estado, el quinto estado de la materia, bueno, cuarto, según como lo contemos, que se trata de la quietud absoluta, de la ausencia total de energía en la que algo está absolutamente quieto. Y de hecho han gastado millones de dólares con cañones de rayos ultravioleta para poder dejar muy quietico un material, no sé qué sea, sílice, lo que sea, a lo que se le puede sustraer mucho la energía para dejarlo lo más quieto posible, y se han aproximado mucho. Digamos que ahí el éxito científico es aproximarse a cero, pero de alguna manera los mismos científicos tienen claro que nunca van a alcanzar el que se llama así, el cero absoluto, claro, a nivel de energía, que eso sería la quietud pura. Entonces, creo que de hecho esta primera premisa está súper comprobada hoy en día con la ciencia, porque por más que nos esforcemos no logramos la quietud pura. O sea, movimiento hay en el universo. Exacto. Y así con cada una. No vamos a entrar ahorita, no da tiempo de ver ejemplos y contraejemplos de cada una de las premisas. Otro ataque podría ser a la causalidad de esos fenómenos, ¿sí? Entonces, bueno, sí, en el universo hay movimiento, pero según Santo Tomás, toda cosa es movida por otra anterior que la mueve. Y ese es, yo creo que no lo explicamos tanto, la única manera de conocer a Dios es a través de sus causas, porque de la causalidad, de lo que Él generó, o sea, porque Él, por ser la causa absoluta, es decir, la causa primera, pero no podemos conocerla directamente a Él, podemos conocerla por sus efectos, ¿no? ¿Se puede explicar un poco más eso antes de entrar en ese tema? Sí, pues hay tres formas de conocer a Dios: por afirmación, eminencia y remoción. La remoción es por la vía negativa, es decir, que Dios no es material, por ejemplo. Por eminencia, decir que Dios es el sumo bien. O afirmativa, pues decir que Dios es la causa del universo. La vía afirmativa se conoce a través de, como usted lo acaba de decir, y como se comentaban ya en el podcast anterior, conocer la causa a partir de los efectos. Este tipo de conocimiento es justamente el que va en este punto: negar la causalidad. Entonces, se puede buscar negar la causalidad en el universo en cosas muy específicas, pero en el fondo lo que se busca es negar una causalidad trascendente, ¿no? Claro, Santo Tomás da unos ejemplos de cómo una cosa mueve la otra, y hay ejemplos ahí con el fuego y no sé qué, que muchos dicen esos ejemplos son obsoletos porque eso era física del siglo XIII y la física hoy en día nos enseña otra cosa. Entonces la teoría del flogisto ya está pasada de moda y el fuego es oxidación y no sé qué más. Sí, claro, pero... Porque después de Santo Tomás ya existe la ley de gravedad, de gravitación. Sí. Bueno, siempre ha existido. Pero sí, ha existido, digo. La formularon. La formularon. La formuló Newton, sí. Sí, exacto. Se cree que por el desarrollo de la física, que ciertamente en el siglo III era muy precario, entonces los postulados de Santo Tomás se caen porque son postulados basados en una física. Cuidado, los postulados de Santo Tomás todos son metafísicos. Da algunos ejemplos físicos, pero como ejemplos analógicos, que comentamos ahorita con el señor Otates. Uno puede dar un ejemplo caso o un ejemplo analógico. El ejemplo caso es que realmente estoy dando un caso particular de un principio general dentro de un universo de cosas a las que les aplica el principio. Un ejemplo analógico es cuando quiero dar a conocer una relación partiendo de otra relación semejante en otro orden de cosas. Los ejemplos físicos que da Santo Tomás son ejemplos analógicos, que si bien ya no sirven como ejemplos, yo estaría 90% de acuerdo en decir que casi ninguno de esos ejemplos que da Santo Tomás hoy en día sirven como ejemplos porque ese conocimiento de la física cayó. El
la relación que él está queriendo establecer sigue siendo tremendamente vigente en la física. La formulación de la ley de la gravedad, de la inercia más general, la formulación de la ley de la inercia sigue sosteniendo el mismo principio. Es decir, las cosas se quedan quietas mientras nada las mueve o se sigan moviendo mientras nada las detenga. Que es en el fondo el mismo principio de la primera vía. Es decir, que los objetos del universo no tienen iniciativa para inventarse vainas nuevas y raras. Eso inclusive una filósofa muy al margen de estos temas, Hannah Arendt, lo dice frente al nacimiento de un ser humano, ¿no? En el universo solo hay novedad cuando nace un ser humano, porque solo el ser humano tiene acción. ¿Qué es acción? Hacer algo por sí mismo, real y verdaderamente. Y eso hace que cada cosa que yo haga, así sea una actividad, digamos, repetitiva, como barrer la casa, es nueva, porque la está haciendo un ser humano y tiene algo siempre inédito. Por el contrario, lo que no es humano, pues realmente acción no tiene. Solo tiene reacción. Exacto. Claro. Entonces la misma Hannah Arendt, desde otro punto de vista, hablando de otra cosa, digamos, pero este principio que trae Hannah Arendt sobre la novedad del nacimiento humano va a mi juicio, confirma la misma verdad, si bien que está hablando de otra cosa, que la ley de la inercia de Newton, que la primera vía de la demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás. ¿Qué es lo que Santo Tomás nos está queriendo mostrar? Que el hecho de que haya ese fenómeno en el universo que se llama movimiento, que parece ser un fenómeno universal, implica que el movimiento tiene una cadena causal, que los seres del universo no tienen la iniciativa del movimiento. Claro, no sé, los átomos vibran todo el tiempo y tienen su spin y no sé qué. Sí, y alguien diría, si ve, ese átomo nadie lo empujó, se está moviendo ahí, claro, pues su naturaleza es moverse solo. Más o menos, porque ese átomo tiene una historia, inclusive la historia hoy en día está muy dateada y rastreada o pues deducida. Y entonces ese átomo viene de los quarks que no sé qué, y los quarks que no sé qué salen de la materia y la antimateria que no sé cuántas, y al final la misma teoría del Big Bang sea una teoría del origen de todo el universo o una teoría del origen de este universo particular dentro de una teoría de multiversos. En cualquiera de los dos casos, la ciencia nos dice, la ciencia sigue buscando porque, aunque lo niegue, sigue operando con el supuesto, claro, de que para todo fenómeno hay una causa anterior que lo causa, valga la redundancia, y en el caso particular el movimiento, o en los otros casos más o menos viene a aplicar más o menos la misma lógica. Entonces ese es otro tipo de objeción que se puede dar. El otro tipo de objeción que se da es el de la premisa auxiliar, la premisa menor auxiliar de las vías, que es la imposibilidad de la regresión al infinito de causas segundas. Hay un debate sobre todo con la matemática contemporánea, porque la matemática contemporánea afirma que sí es posible la línea causal infinita, más o menos. Eso en el debate técnico actual se llama el debate sobre el argumento de Karam. Karam era un filósofo medieval árabe, que es tal vez el que en la filosofía clásica más debatió este punto. En la filosofía contemporánea, sobre todo desde que Richard Swinburne, allá entre los 80s y los 90s en Oxford, revitalizara mucho el debate, que siempre ha estado vivo, pero digamos, le diera nuevos aires a este tipo de debate, se ha vuelto a desarrollar muchísimo el debate sobre el argumento de Karam y si es posible o no una causalidad segunda al infinito. El podcast no nos da el tiempo aquí para desarrollar este tema, que es interesantísimo. Pero por lo menos enunciarlo para que... Sí, enunciarlo y decir dos cosas. Digamos que en la filosofía clásica de lo que se habla es de el infinito actual, el infinito potencial, o en otro lenguaje que también usa Santo Tomás, el infinito divisible o cuantitativo y el infinito trascendental que viene del trascendental unum, de la unidad de las cosas. Entonces, cuando yo cojo una magnitud cualquiera o un objeto cualquiera y lo divido, lo puedo dividir al infinito. Sí. Pero cuando se dan seres reales concretos, hasta ahora no se ha visto una cadena infinita real, que se pueda decir, vea, acá hay un conjunto infinito
individuos o de seres. El ejemplo famoso que en la época de arco y flecha lo daban, pero hoy en día actualicémoslo para que no nos digan, con una pistola nos disparan. Según el principio de causalidad infinita, podríamos decir que esa bala nunca me va a llegar, entonces no necesito correrme de los disparos, porque podríamos dividir las distancias de las balas hasta el infinito. Claro, exacto. Son las paradojas de Zenón de Lea, presocrático, la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, en fin, por la que yo siempre podría dividir lo que falta de la bala para llegar a su objetivo. Esa distancia, cualquiera ya sea, yo la puedo dividir al infinito. Yo creo que ahí se aplica porque la verdad no es cartesiana. O sea, digamos, no es matemática solamente. La matemática es una lógica, sí, pero en cuanto a ciencia. Si nosotros vamos a aplicar la matemática en la filosofía, ahí nos perjudicamos, ¿no? Sí, es muy interesante el debate de interdisciplinaridad entre matemática y filosofía porque siempre han estado muy cerca, pero se generan problemas mutuamente. Frente a eso, otro ejemplo que podemos traer es el de una manzana. Imaginemos una manzana aquí que nos vamos a comer los tres. Digamos que la manzana mide 10 centímetros y la queremos partir en 3 partes iguales. Matemáticamente tendríamos que cortarla por el 3.3 al infinito. ¿Por dónde paso yo el cuchillo para que sea 3 al infinito? No hay manera. Mentalmente puede ser al infinito, pero fácticamente yo no lo puedo cortar por el 3 al infinito. Claro. Y puede que se solucione cambiando de sistema de medición. Me paso de centímetros a pulgadas y capaz que ya no me mide 10, sino 12 y no hay problema. Lo corto por la cuarta pulgada. Obviamente no es así la proporción matemática. Un ejemplo. Por dar el ejemplo, sí. Entonces, bueno, el debate está abierto, es bien complejo el debate sobre la posibilidad de la regresión al infinito de causas. Yo diría una vez más que es un debate casi que de intuiciones metafísicas. Pero además de eso sí debo decir una cosa, y es que mientras que la posibilidad de una cadena de causas al infinito es una suposición, la imposibilidad de una cadena de causas al infinito es de lo único de lo que tenemos experiencia, ¿sí? Es decir, asumir que no puede haber una cadena, una línea causal al infinito es la asunción que es coherente con la experiencia que tenemos de este universo los seres humanos. Y es lo más coherente. Es lo más coherente. Lo otro es una suposición de algo que tal vez sea posible. ¿Sí? Claro, en matemáticas que le aplican, no sé, a la computación o lo que sea, alguien podría decir que allí hay conjuntos infinitos. Bueno, ese es otro problema y es que entendemos por infinito. Sí. Entonces, por un lado es si el infinito se basa en el infinito potencial o actual a la hora de llevarlo a la realidad, y por otro lado es el concepto mismo de infinito. ¿Qué significa? De hecho, una vez escuchando un podcast mucho más técnico en estos temas, un debate filosófico de estos, había un matemático, el matemático decía, es que infinito es un concepto. Exactamente, sí. Eso siempre lo ha dicho la filosofía, eso no es un descubrimiento de la matemática del siglo XX o XXI. Entonces, ahí hay que ver cuál es el alcance de ese concepto, pero entonces, pues creo que lo podemos hay que tener más fe o sea, digo entre comillas, ¿no? Hay que tener más fe en creer en que existe una causas infinitas a que existe una causa primera. Porque, que es infinita. Es más difícil que es infinita. Es más difícil. Sí. Es más difícil creer, exactamente. Algunas personas creen que es más creíble decir que la materia es infinita, sí, a decir que Dios es infinito. Sí. O sea, están más dispuestos a aceptar la infinidad en la materia que en la infinidad en Dios. Pero ¿cómo si la materia tiene un límite? Claro, digamos, ese es el debate que se abre tan interesante, sí. Y esa es la guerra de intuiciones. Para algunos, entre ellos el suscrito, es más coherente el infinito con un ser personal perfecto, etcétera, que sería Dios, que predicar el infinito de la realidad material que conocemos, que hasta donde la conocemos es finita. Es finita. Inclusive la astrofísica actual tiene un número que yo desconozco, no me lo sé de memoria, pero lo he visto y bueno, y lo ha cambiado también según cambian los elementos del cálculo. Pero digamos que la astrofísica actual puede contabilizar cuánta es la materia del universo y cuánta es la antimateria del universo. De hecho, la antimateria surgió porque el cálculo de totalidad de energía y materia no sé qué tenía un bache que no se veía, y entonces supusieron la antimateria y luego ciertos experimentos han parecido corroborarla y bueno, total.
Pero todo eso parte del supuesto de que la materia es finita y se puede contabilizar. Para abrirla al infinito, pues hay que abrir la hipótesis de los multiversos, asumiendo además que los multiversos son infinitos, porque los multiversos también podrían finalmente ser finitos. O sea, la causa en la materia infinita contradice hasta la astrofísica actual. O sea, no sé. Pues sí, de alguna manera. Bueno, continuemos, profesor, porque ya tenemos unos 15 minutos, tenemos que seguir. Hay un argumento que nos dan al respecto que también daría para un podcast. Ya hemos hecho algunos podcasts sobre el sufrimiento y el mal, ¿no? Si Dios, siendo bueno y siendo infinito, ¿por qué existe el mal, no? Sí, ese debate, wow, ese sí que es para es duro. 8 podcasts, sí, es duro. Digamos que ese punto es de lo que siempre ha estado sobre la mesa del debate de antes a hoy. A ver, como hay muy poco tiempo, trataré de decir ideas muy sencillas y puntuales. Un punto muy importante aquí es tener presente que la infinita bondad de Dios no es un supuesto de la demostración de su existencia. Es más bien algo que viene después de que supongo su existencia o la descubro por la parte puramente racional, y sobre todo es un dato de revelación judeocristiana o abrahámica, digamos. Entonces, no es un dato inicial, ¿sí? Así que yo puedo... Es como el número pi. Yo puedo conocer los círculos, conocer el perímetro, conocer el diámetro. Después de eso descubro pi. Y pi es un misterio, entre otras cosas, porque es infinito. ¿Y cómo es pi posible? Bueno, yo me puedo pasar la vida preguntando cómo es que pi es posible que sea y que exista como relación lógica entre el perímetro y el diámetro y tal. Pero eso es algo que pasa después de que yo conozco el círculo, el diámetro y el perímetro del círculo. Entonces, la bondad infinita de Dios, a mi juicio, es un atributo de Dios que yo conozco después de saber que Dios existe. Dios existe como causa extrínseca del universo, no como el ser supremamente bueno de entrada. ¿Sí? Eso es una cosa importante a tener en cuenta. Segundo elemento importante a tener en cuenta, todo el debate sobre el mal, digamos, gran parte del debate sobre el mal es metafísico, y ahí, digamos, la respuesta clásica de los padres de la iglesia, en fin, San Agustín, es que el mal es privación del bien, no es algo positivo que exista, entonces no lo creó Dios. Bueno, ese era un debate ahí con los maniqueos, en fin. Y después llegaron, ¿no? Sí, hay todo un tema, pero creo que la parte realmente dura del debate es la maldad intencional de la acción humana. O sea, no el mal in generis o en abstracto, como que cae un meteorito y extingue los dinosaurios. Porque alguien mató a alguien. Sí, porque una persona coge un niño inocente y lo descuartiza para verlo sufrir. ¿Y por qué Dios permite esto? Es la pregunta. Exacto. Y entonces ahí la pregunta de contradicción es, si Dios es omnipotente y es perfectamente bueno, ¿por qué permite que... pudiendo impedirlo, ¿por qué permite que esa persona malvada torture al niño y no sé qué? Bueno, yo de entrada diría que esa pregunta y esa respuesta son, por lo que acabo de decir antes, una pregunta y una respuesta que se deben dar mucho más en el orden de la teología y de la teología revelada que de la filosofía, y que el capítulo de la filosofía sobre la existencia de Dios. Totalmente. Eso no niega en esencia la existencia de Dios, aunque parezca, realmente no es una reducción ad absurdum, porque el concepto de Dios es causa incausada, no causa última y causada. Ese es el concepto básico filosófico de Dios. Dios como ese ser bueno, omnipotente, sí, que está, por decirlo, según el libro de Daniel, ¿no? El hombre barbado en la nube, pues es de revelación. Es revelación. Sí. Entonces el debate debe darse mucho más allá que acá, pero de todas maneras, desde el punto de vista de la racionalidad, o sea, ya no de la teodicea o teología natural de la demostración de la existencia de Dios, sino desde la crítica de la filosofía de la religión, sí que pues se pueden considerar la racionalidad de todos esos argumentos y si son contradictorios o no son contradictorios, etc. Ahí, en breve, pues es que Dios creó la libertad humana
y creó los escolásticos desarrollaron mucho este tema, ¿no? La libertà contrarietatis, la libertad de contravenir. La libertad en principio es capacidad de elegir el bien. Entonces la libertad está orientada solo al bien. Pero es aún más amplia que eso y permite elegir el mal. Y creo que todos nosotros tenemos experiencia sobrada, pasiva y activa de que la libertad nos permite elegir el mal. Es más teológicamente sería rechazar el bien. De rechazar el bien. Más Sí, que porque el mal, bueno, Sí. metafísicamente hablando no se puede elegir lo que Es no que hay está. bienes mayores y bienes menores, ¿no? Bueno, esa es otra cosa, que para el que lo hace, el mal que está haciendo, para él tiene cierta forma de bien porque le causa un placer o lo Nadie que hace el sea. mal por el mal. Sí, no hace aunque bueno, ese es otro tema interesante de debatir. Sí, en fin. El tema es que dada la libertad, se da el mal. La pregunta es mejor que exista la libertad o que no exista la libertad? Entonces, si es mejor que haya un universo en el que existe la libertad, que haya un universo en el que no existe la libertad, pues era mejor crear el universo con la libertad. Pero al crear el universo con la libertad, se abre la posibilidad de que el ser libre incurra en todas esas maldades. Pero entonces Dios es cruel o no sé qué. Bueno, ahí es donde es importante la respuesta de teología revelada en un plano soterológico. Pueden ver, hicimos 2 podcasts sobre el sufrimiento que explicamos las razones. Pues no hay una razón agradable por el mal, ¿no? Sí. Pero hay razones teológicas y hasta filosóficas, históricas, etcétera, de la existencia, del porqué de la existencia del sufrimiento. Como dice el profesor, solo hicimos 2 podcasts, que son como 8, hay que hacer. Sí, claro. 8, sí. O sea, en último término es hay un plano soterológico en el cual ese malvado será castigado y ese inocente será resarcido. Uh-huh. Y toda vez que el malvado será castigado y el inocente será resarcido, pues la bondad de Dios queda, digámoslo así, salvada, garantizada. Lo que sería un problema lógico muy serio es decir que Dios es omnipotente, es perfectamente bueno, que permita que eso pase y que no castiga al malo ni premia al inocente, ni resarce al inocente. Y interesante que usted había dado antes de comenzar el podcast un ejemplo que me pareció muy bueno del bosque, ¿no? O sea, una cosa es analizar el bosque dentro del bosque metido ahí, otra cosa de arriba, viéndolo con mayor perspectiva. Y eso pasa, yo creo, en este caso. Si nos detenemos en la filosofía, viendo esto sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre el mal, va a ser más difícil, porque es un tema de teología, de la revelación exactamente, de ver el plan de Dios, los designios de Dios que tiene sobre cada ser, sobre la salvación de las almas propiamente, y los planos que tiene con las personas, que es, por ejemplo, quien practica el mal debe ser punido, como dijo, y quien practica el bien, premiado. Y más que nada, Santo Tomás, en el tratado sobre el mal de Malo, se pregunta, entonces, ¿el mal, Dios lo quiere o no? Y le da una respuesta así, dice, no es que Dios quiera o no quiera el mal. Dice, Dios permite el mal y de esto es un bien. De esto Dios saca un bien. Puede ser que no lo vemos porque estamos dentro del bosque. Claro. Pero en la perspectiva de arriba nosotros entenderemos por qué. Es un tema muy amplio eso, entonces, pero... Sí, es todo un tema. Pero entonces acá, digamos que no es un dato inicial. Esto es muy importante. Yo, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el debate que al respecto libra este filósofo que ya les mencioné, Richard Swinburne, que es muy famoso porque es el que revive estos temas en la filosofía contemporánea anglosajona. Porque para él la bondad de Dios es un dato inicial, es parte de la definición de partida filosófica de quién Dios es. A mí no me parece, o sea, y como él mismo reconoce, este dato lo toma de las religiones abrahámicas. Para hacer el ejercicio más riguroso, si se quiere, a nivel puramente filosófico, pues hay que prescindir también de ese dato y arrancar por un dato mucho más simple, si se quiere, chiquito, menos pretencioso de Dios. Y es Dios como la causa incausada, trascendente, causa última del universo. Es ser único, ¿no? Dios como ser único. Bueno, vamos concluyendo. Prometimos que íbamos a dar 2 argumentos más de la existencia de Dios. Primero, bueno, hay un argumento que nos dan, pero eso ya entra en tema bíblico y podríamos hacer ya con el hermano Gabriel Escobar, que dicen que la Biblia es contradictoria, Antiguo y Nuevo Testamento, y no es contradictoria. O sea, hay diferentes... Dios es uno siempre y es único, no es el Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Pero el curso de la historia va cambiando y los hechos, y Dios va tomando resoluciones que ya eran, por decir, en términos coloquiales, planeadas por Dios, ¿no? Porque Dios, o sea, Dios es, no es que va como maturando la cosa, ¿no?
Entonces, muchas veces son la gente que dice que es contradictorio o porque no conocen que la Biblia no fue escrita o en español o en inglés o en el idioma, sino la Biblia fue escrita en hebreo, alguna cosa en griego, o sea, también en algunos idiomas que ya vean todos los domingos a las 6 de la tarde el podcast bíblico con el hermano Gabriel Escobar. Vamos a tratar de este tema. O por circunstancias que no, históricas que la persona no conoce, el por qué pasó una cosa en la Biblia y después aparece otra, ¿no? Esto no lo vamos a tratar, pero es más por desconocimiento, por si alguna persona escucha y dice, no, es que Dios se contradice en la Biblia, uno dice una cosa, otra cosa, ¿no? Sí, en el peor de los casos, digamos, esa sería una objeción al Dios bíblico, al Dios abrahámico o cristiano, no a la existencia de Dios. Y lo que sí se deriva ahí, que es todo un tema también interesantísimo, es la relación entre lo eterno y lo temporal. De hecho, yo creo que todas estas objeciones, el sufrimiento, el mal, en fin, en últimas, han dicho algunos autores, han llegado a distintas conclusiones y autores muy contemporáneos, Vittorio Possenti uno, dice, en última la pregunta es Dios ¿por qué creó? Porque una vez que creaba ya se abría la posibilidad del mal, etcétera, etcétera. Otros dicen, el mal de hecho se explica mejor suponiendo que hay un Dios que suponiendo que no lo hay. O sea, el mal contradice más la naturaleza agnóstica, digámoslo así, que la naturaleza con perspectiva teísta. Esa es otra conclusión que llegan otros autores. Creo que Eleanor Stamp es una filósofa norteamericana viva, llega más o menos a esta conclusión. Y Santa Einstein, filósofa, discípula de Edmund Husserl, doctora de la iglesia, etcétera, etcétera. Un personaje interesantísimo, santa, mujer también para hoy en día la gente que considera pues que la iglesia es machista, no sé qué más. Santa Einstein plantea que el gran tema es la relación entre el ser finito y el ser eterno. Sí. Y ahí el mysterium fidei, ahí el misterio de misterios, al que llega, digamos, la filosofía tras tratar de solucionar todas estas aporías, y llega como esa gran aporía, y esa aporía creo que filosóficamente sí no tenemos casi cómo mirarla a los ojos. Ahí definitivamente se abre la necesidad de la revelación de una manera muy fuerte, porque ¿cómo explicar esa relación entre lo eterno y lo temporal, entre lo infinito y lo finito? Pues es realmente el misterio de misterios al que abocan, digamos, todo el desarrollo de problemas y soluciones que se le dan a este curso de objeciones. Listo, profesor. Ya nos está yendo el tiempo, entonces sí, sucintamente podría explicar otras dos pruebas de la existencia de Dios que podamos aplicar. Mientras te lo va pensando, pues compartan este video con los ateos que conozcan, con familiares que están con problemas de fe, tal vez pueda ser que les pueda servir. Y no se olviden suscribirse al canal, porque uno ve por las estadísticas que les entrega YouTube a uno, es que la mayor parte de la gente que nos ve no está suscrita al canal. Entonces, eso ayuda a que se propague más la devoción a la Virgen y que el propio YouTube muestre más videos a otras personas. Entonces, profesor. Bueno, sí, así como hablamos ahorita de la importancia de tener todo el desarrollo histórico del debate presente y no suponer que se acabó en el siglo XIII o XVII, XVIII. También es en ese mismo orden de ideas, se han desarrollado muchas más pruebas desde antes y después de Santo Tomás. La literatura, digamos, la teología natural en ese sentido no se reduce a las 5 vías tomistas. Hay muchas otras, inclusive algunos autores, veíamos ahorita en Rollo Marina analizando la quinta vía. Mismo en la quinta vía encuentran prácticamente 2 pruebas diferentes. Entonces, y en el mundo contemporáneo, la primera mitad del siglo XX, la escuela de Toulouse y la escuela de Lyon fueron muy dedicadas, sobre todo de parte de doctores dominicos y jesuitas, fueron muy dedicadas a sistematizar, recapitular y sistematizar desde los presocráticos hasta los filósofos de aquel entonces, Heidegger, qué sé yo, todo lo que podrían considerarse pruebas o demostraciones racionales que conducen a concluir que existe una causa trascendente del universo, que es lo que llamaríamos Dios. Filosóficamente hasta ahí. De todas esas, y después de estos autores de mitad del siglo XX han seguido llegando más, ¿no?
Por ejemplo, se habla en la filosofía continental, se habla del giro teológico de la fenomenología, en donde hablan que la prueba levinasiana, ¿no? Que la necesidad del reconocimiento ético del sí mismo parte siempre del otro y no sé qué. Bueno, y ahí Emmanuel Levinas, un filósofo judío de mediados del siglo XX, desarrolla todo lo que podría considerarse una prueba una demostración de la existencia de Dios. No en el sentido probatorio forense, pero en el fondo una solicitud de la razón de ese otro ser. Y hay así cantidad. Podemos mencionar dos que me gustan a mí subjetivamente hablando, digamos. Una es la del origen de la vida. Esta es interesante, entre otras cosas, porque viene más de la ciencia moderna que de la filosofía y la teología tradicionales. Entonces, para mucha gente puede resultar más forense, ¿no? más convincente. Y yo les lo diría tan simple como, bueno, simple, un microscopio electrónico con esta capacidad cuesta no sé cuántos cientos de millones de pesos, así que no es tan simple, pero digamos... en palabras simples. Sí, hipotéticamente hablando es simple. Coja un microscopio electrónico y vea una cadena de ADN viva y una cadena de ADN muerta, como hacen tantos ingenieros genéticos que hay hoy en día en el mundo, en fin, pues más en países desarrollados que los nuestros, pero también aquí los hay, etcétera. Coja y mírelas y mire cuál es la diferencia. Y va a dar cuenta que la diferencia es que una está viva y la otra está muerta. Y esto parece una tontería, una perogrullada, pero es muy serio porque no hay ninguna causa mecánica, física o química que explique suficientemente la vida. O sea, la vida sí tiene unas condiciones de posibilidad físicas, químicas, electromagnéticas, entonces tiene que haber un campo con una carga eléctrica determinada, ni muy positiva ni muy negativa, qué sé yo, la acidez, el pH, bla, la temperatura, cantidad de cosas, ¿no? El endoplasma es en el que está la sopa, digamos, en la que se mueve el ADN, tiene que tener una composición, no puede estar hecha de ácido sulfúrico, ¿sí? Tiene unas condiciones, pero ninguna de esas condiciones es razón suficiente, es causa necesaria o suficiente de la vida. Entonces, si la cadena de ADN se me está muriendo, pues yo de pronto le cuadro la temperatura, le cuadro no sé qué, impido que se muera si lo que la está matando es una deficiencia en cualquiera de estas condiciones. Pero si tiene todas las condiciones perfectas y se muere, se murió, ¿sí? Y si está muerta, no hay cómo resucitarla. O sea, ningún científico puede meterle vida a una cadena de ADN. Lo único que puede hacer es manipularla para transmitir la vida de una a otra. Comunicar la vida de un soporte físico a otro soporte físico se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es darle vida o causar la vida. Por más que sepa todos los componentes. Por más que sepa todos los componentes químicos, electromagnéticos, físicos, lo que usted quiera, etcétera, no le puede dar la vida, ni se la puede causar a través de la manipulación física del entorno dado. La vida es un milagro que se puede ver en un microscopio, digámoslo así. Entonces, creo que el origen de la vida, como algo que no se puede explicar a partir de las condiciones precedentes inertes, es una prueba muy fuerte. En los años 50, unos científicos de la Universidad de Chicago hicieron un experimento de la sopa y no sé qué, le metieron una electricidad que simulaba un rayo y mostraron que pudo haber sido un rayo el que sintetizó las proteínas básicas de las que se hacen la adenina, la tiamina, la citosina, no sé qué. Sí, claro. Sí, si las circunstancias y el azar pudieron sintetizar proteínas, pero de ahí hacer que esas proteínas tuvieran un carácter codificativo, codal, que es lo que es el ADN, que tuvieran un significado codal, que ese código tuviera iniciativa, y que es lo que en el fondo es la vida, pues hay mucho trecho. O sea, que caiga un rayo y sintetiza una proteína es otra, una cosa. Que esas proteínas se organizan en una macromolécula que de por sí es inconcebible que se sostenga físicamente hablando la macromolécula, y que esa macromolécula tenga un significado y que ese significado sean ojos azules, ojos verdes, no sé qué. De ahí hay un trecho inmenso. ¿Y la otra? La otra es, digamos que esa es una prueba positiva. Positiva. Sí. La otra es una prueba negativa. Y es que todas las vías de la demostración de la existencia de Dios, en el fondo, uno las podría esquematizar sintetizándolas como está el universo, y el universo como tal, y el universo en algunas de sus propiedades más generales, no se explica a sí mismo. De tal manera que, yendo
a lo último de la suposición y del análisis, yo he de decir que el universo o bien surgió de la nada, o bien es eterno, o bien fue creado por un ser trascendente, por un ser que está fuera del universo, es decir, Dios. Surgió de la nada. Hoy en día en el debate no faltan los autores que afirman que el universo surgió de la nada, así tal cual, literal. Dicen, el ser salió de la nada. Y nada sale de la nada. Claro, pero entonces volvemos a lo que decía antes. Yo puedo pensar eso si quiero. O sea, si yo quiero, puedo pensar que es posible que haya un círculo cuadrado. Y yo puedo afirmar, no sé decir cómo tal, pero en algún lugar debe haber un círculo cuadrado. Pues bueno, asimismo yo puedo decir, nunca se ha experimentado, es contraintuitivo, es contrafáctico, etcétera, pero yo creo que en algún momento el universo surgió de la nada. Pues bueno, si tú dices eso, pues no hay quien te pueda mostrar lo contrario, claramente. Es como si yo les digo que aunque ustedes no me crean, yo soy, no sé, un elefante. Sí. Tal vez pues eso lo soluciona, yo creo que los médicos psiquiatras. Sí, posiblemente, pero entonces... bueno, esta es alternativa. Sí. No parece muy creíble. La otra alternativa, que esa, como es tan contrafáctica y tan contraintuitiva, siempre han sido muy pocas las personas que la sostienen. El debate finalmente está en si el universo es eterno o el universo empezó a ser. Si el universo empezó a ser o empezó a ser a partir de algo material, en cuyo caso me estoy devolviendo a la otra opción. O sea, es eterno. Claro. O sea, si el universo empezó a ser la teoría actual del multiverso, si el universo empezó a ser a partir de otro universo, no sé qué, pues bueno, el multiverso es un universo más grande. Lo único que estoy haciendo es pasando de una escala a otra escala. Pero en términos absolutos me mantengo en el planteamiento de que cuando yo digo que el universo empezó a ser a partir de otro universo, realmente no es un inicio absoluto, es un inicio relativo a nivel de escala. Pero aquí la pregunta es la pregunta absoluta, total. Si empezó a ser a partir de otro multiverso y ese a partir de otro multiverso y así infinitamente, una serie de causas segundas infinitas entre sí, en el fondo lo que estoy diciendo es que el universo ha sido y es eterno, que nunca empezó a ser, sino que siempre ha sido. O si considero que tuvo un inicio y no ha sido siempre y no es eterno, entonces tengo que buscar o afirmo que surgió de la nada o afirmo que lo creó algo trascendente y es Dios. Si en la época de Santo Tomás era difícil pensar que el universo no era eterno porque inclusive Santo Tomás en la cuarta vía, no me acuerdo, en la tercera, plantea los astros necesarios, lo plantea en la tercera, y cuando uno lee eso uno queda un poco perdido. Bueno, es que en la física, en la astronomía de la época, se consideraba que los 5 planetas creo que se conocían, eran eternos, o luego él explicará, habla evieternos, en fin, necesarios más aún. Para no hacer larga la historia, en aquella época ciertas cosas como las piedras, los planetas, las estrellas, parecía que siempre habían existido inmutables, ¿no? Y se veían, eran algo así como muy eternas, ¿sí? De hecho, hoy en día, lo difícil es sostener que el universo ha sido eterno porque nuestra perspectiva del cosmos es que todo ha tenido una historia y un proceso que se remite a un primer momento en el que surgió. ¿Sí? Y no estoy hablando solo de la teoría del Big Bang, no, en general. O sea, cualquier cosa que vemos, una piedra, una estrella, una montaña, el universo mismo, nos da la impresión que en algún momento como que empezó a ser, que todo tiene su historia. Hay una historia no solo humana, una historia no solo de los seres vivos, sino una historia inclusive geológica, una historia natural geológica de los seres inertes, una historia, si se quiere, también cuántica, las partículas cuánticas. Los científicos hoy en día les describen una historia, ¿sí? Entonces todo parece indicar que tuvo un inicio. Por supuesto que demostrable en el sentido forense nunca va a ser. Está el debate si se vio el Big Bang o no, que por la radiación de fondo, que no sé qué, que sí, pero que se explica a un nivel de escala y entonces lo que hay es un multiverso más amplio. Bueno, de ahí en adelante son hipótesis y son hipótesis con las que podemos estar más o menos o no de acuerdo. Pero hay otros argumentos que ya no tienen que ver, digamos, con el rastreo histórico del universo, sino con la naturaleza del universo que nos permiten preguntarnos si es eterno o no.
Una es la de la tercera vía. Si los seres del universo son necesarios o contingentes. Si los seres del universo son necesarios, podría considerarse que el universo tiene algo de eterno. Si los seres del universo son contingentes, aunque yo no conozca su historia, puedo deducir que en algún momento empezaron a ser, porque todo lo que puede no ser, en algún momento no fue. Uh-huh. Y si en algún momento no fue, pues empezó a ser. Y si empezó a ser, algo lo tuvo que causar. Pero hay otra que fue la que trabajé en Liechtenstein, pues a mi juicio, digamos, es más o menos razonable, y es si el universo es eterno de alguna manera, porque no hubo Big Bang o porque hay multiverso, dice Stephen Hopkins al final del segundo libro, el segundo libro famoso que sacan estos temas, ahorita se me olvida el nombre del libro, la gravedad explica suficientemente el origen del universo, dice algo así Stephen Hopkins al terminar su libro. Sea por la ley de la gravedad como el principio eterno del universo, o sea, bueno, como quiera que sea que yo conciba la eternidad del universo, no puedo concebirla prescindiendo de la materia. O sea, mientras piense en el universo, pienso de alguna manera en la materia, sea en su forma fría como materia estable, o sea, materia oscura, o sea, como energía o como antimateria, o en fin, digamos, todo lo que ustedes quieran de la física, pero en términos filosóficos, en último término, como materia. Sí. Entendía como lo diferente del espíritu, uh-huh. ¿Sí? De alguna manera. Bien, si concibo que el sustrato del universo, de las cosas que existen, es la materia, debo concebir que la materia tiene las capacidades suficientes para producir todos estos fenómenos que Santo Tomás nos dice en las 5 vías y otros tantos como por ejemplo el que acabamos de mencionar, la vida. O sea, en último término, la materia tiene que tener la capacidad de causar como un efecto suyo la vida. La materia, a medida que yo me voy de las formas más complejas de organización material a las formas más simples, debo encontrar la causa de las formas más complejas de organización de la materia en las propiedades más simples que tenía la materia en el estado anterior. Y así hasta llegar a la manifestación más simple y elemental de la materia en su estado más puro, digámoslo así. Uh-huh. Y ahí el problema es que tanto Aristóteles hace 2500 años como la física contemporánea hoy en día, a medida que escarban en la materia, lo que encuentran es que la materia carece de propiedades. O sea, Aristóteles la denomina por la vía deductiva abstracta conceptual como pura potencia pasiva. O sea, que no tiene capacidad de hacer nada. No tiene capacidad de hacer nada, exacto. Y la física contemporánea, claro, no establece eso en esos términos, pero en último término sí que dice que las partículas más simples y más allá de los quarks y más allá de los neutrinos y más allá de las 4 formas básicas de energía, pues ¿qué nos queda? 3 datos, ya ni siquiera es un circulito, no sé qué, ¿no? Es como una carga eléctrica, un spin, ¿sí? Son 3 daticos ahí. Ahora, esos daticos son mutables un poco unos en otros de alguna manera, así que tiene que haber algo más simple que permite que haya esa mutación de una forma muy básica de energía nuclear fuerte a una partícula cuántica subatómica, si se quiere más básica aún que un quark, qué sé yo, o que un muón, o que no sé qué, bueno, todo lo que son más de 200 y pico de partículas subatómicas con lo que trabajan los físicos actuales. Por un camino o por el otro, cuando hurgo mucho, termino concluyendo que en el fondo la materia no hace nada. No hace nada. Y si la materia no hace nada, pues ¿cómo rayos la materia es causa de todos los efectos que hay en el universo? Exacto, imposible. Incluyendo unos tan fantásticos, digamos, y tan maravillosos, tan grandiosos, como son la vida o como es el espíritu, la inteligencia, la libertad, el amor. Pero después, digamos, si la materia está en constante, llamemos evolución, cambiando, moviéndose, no está en acto puro, ¿no? Está en potencia de ser algo. Sí. Está en ese camino, entonces no puede ser eterno. Exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo, profesor. Bueno, ahí se abre un debate buenísimo. Sí puede haber una cosa potencial eterna, sí, exacto. Sí, exacto. Pero bueno, ese es un tema de metafísica y súper interesante. Tenemos programados próximos podcasts. Y si quieren, escriban en los comentarios. Vamos a hacer una pequeña oración porque nos pasamos un poquito el tiempo, pero creo que valía la pena. Que Nuestra Señora les ayude muchísimo. Vamos a rezar una Ave María con todos ustedes, por todos los ateos que lamentablemente son ateos o personas que tienen otras denominaciones
pero que no crean en Dios. Vamos a rezar por todos ellos para que sean inspirados, iluminados, no solo a través de la luz de la razón, sino por la luz de la gracia, la fe, de todo lo que Dios creó en el universo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.